puede tocar, ¿no?, en la palabra, que es tan amplio, que es el carácter o el dominio propio. El carácter, fíjese que dice, no hemos recibido espíritu de esclavitud, sino de amor, poder y dominio propio. Y el carácter del espíritu en la vida de la persona es diferente. Hay algo que se llama mente reprobada. La Biblia lo enseña, y la mente reprobada es todo aquello que participa del pecado. Es decir, normalmente, ¿qué va a haber cuando una persona participa del pecado? Que lo ve como algo normal. No, pero es normal, o sea, es normal hablar de esto, es normal exhibirme, es normal. El hombre ve el pecado como algo normal. ¿Qué sucede cuando el cristianismo no sabe cómo lidiar con el pecado del hombre? Normalmente el hombre, el pecador, siempre lo ve como algo radical. ¿Por qué? Porque no se le está dando la luz de la palabra a lo que está pasando. Y la palabra es muy certera en las cosas, es muy natural en las cosas. Es decir, no es algo difícil de entender, no es algo, no tiene contraste, no tiene algo que es difícil de ver, ¿no? Dice en Isaías capítulo 11 que es sencillo de caminar. El camino del Eterno es sencillo de caminar. Entonces, ¿qué sucede? El hombre pecador normalmente ve el pecado como algo natural, y eso se llama mente reprobada. Normalmente, ¿qué sucede? ¿Por qué la gente tiende a decir unos están más cerca de Cristo que otros? Porque normalmente cuando una persona tiene la mente reprobada, o cuando participa del pecado, la persona no puede vivir una vida de intimidad con Dios. Es decir, Dios lo aparta de su presencia. ¿Por qué? Porque Dios en su esencia no tolera el pecado, lo trata. Dice que le envió a su Hijo para tratar el pecado, pero no quiere decir que lo acepte, o sea, que el pecado cerca de él no existe, sino que Él lo trata para que la persona viva una vida sin pecado. Ese es el problema de la gente, que dice, si tú no toleras el pecado, ¿cómo es eso? O sea, ¿cómo es que tú vives una vida natural, y lo normal es que la gente peque? ¿Y cómo vives con Cristo si Cristo no tolera el pecado? Es que Cristo lo trata. Cristo trata el pecado de la persona para que la persona no esté eso. Esa es la obra de la mente aprobada. Eso se llama mente aprobada. ¿Y qué es la mente aprobada? Aceptar la obra de Cristo en mí. Unos pueden tardar más tiempo, otros, pero siempre cuando una persona tolera lo que Dios está haciendo en su vida, Dios va haciendo que la persona se mantenga en el trato. Entonces la mente reprobada lo que hace es no aceptar la mente. Hay gente de gente, o sea, hay estados de estado. La mente reprobada son niveles. Incluso la gente puede abandonar toda verdad. Puede decir que lo que Cristo hizo en la cruz es mentira. ¿Por qué? Porque la mente del hombre, cuando no es tratada por la luz de Cristo, normalmente rechaza todo lo que es verdad, lo rechaza todo. Usted puede ver que usted le dice, mira, pero existe algo que es arrepentimiento. No, porque en la mente del pecado actúa así. ¿Por qué? Porque cuando la mente no está tratada por la luz o por Cristo, normalmente la persona tiene inclinaciones. Eso se llama, en la Biblia le llaman engaños. Y usted va a ver algo, que la persona se inclina a lo que la persona piense, a lo que la persona crea, a su conducta, a lo que lo hicieron. Y normalmente ahí es cuando entra la confrontación entre la luz y la verdad. Entonces, ahí es cuando Cristo dice, de ti depende si te dejas o no te dejas moldear. O sea, de ti depende. Porque hay algo en la luz y hay algo en el Evangelio que siempre va a pegar con mi conducta, si es aprobada o si no es aprobada por Dios. O sea, que cuando algo es reprobado por Dios y se expone en mi conducta, siempre va a haber siempre voy a hacer una confrontación. Y eso hace que la persona sienta que no está bien algo en la luz, no está bien algo en el Evangelio. ¿Por qué? Porque es mi conducta, es lo que yo pienso que está bien. Entonces Dios hace que tu conducta tenga incomodidad en esa confrontación. ¿Pero para qué? Para tratarla. Yahweh nunca, o el Eterno nunca, viene para ofender a la persona, sino viene para transformar a la persona. Y muchas veces la persona, cuando confronta, cuando se expone, recuerde que Él es luz y expone todo lo oculto. No creo que ponga todo lo oculto, todo lo que está, lo más profundo de los pensamientos, Él lo expone. Y cuando expone aquellas cosas donde nosotros nos defendemos, es decir, esta es mi manera de hacer las cosas, esta es mi forma, normalmente la persona siente que la están ofendiendo. ¿Por qué?
porque es una actitud del corazón cuando se confronta algo que tú defiendes. Yo me recuerdo en una oportunidad yo defendía lo que era el exhibirme públicamente, yo lo defendía, ¿no? O sea, a mí me gustaba exhibirme públicamente. Era una persona totalmente, estaba controlada por lo que era el ejercicio. Cuando el Eterno me trató esa parte, yo me sentí ofendido. Yo me sentí ofendido. ¿Por qué? Porque en esa parte yo la defendía. O sea, esa era mi manera de hacer las cosas. ¿Qué sucede? Que yo entendí en el proceso muchas cosas de la actitud del corazón, por qué la persona se ofende, porque cuando tú defiendes algo, ahí quiere decir que necesitas ser tratado. Y el Eterno recuerde algo, cuando tú te defiendes en algo, tu carácter no ha sido perfeccionado. ¿Cómo saber, cómo saber cuando tu carácter es perfeccionado? Cuando tú no te defiendes por esas cosas. Que si te lo quitan, bueno, en la vida hay cosas que te quitan y hay otras cosas que no. Hay otras cosas que permanecen y hay otras que no. Y el Eterno lo que hace es confrontar tu vida para poder quitar actitudes, personas, cosas, niveles, para quitar cosas de tu vida, es decir, para hacer que tu vida tenga orden. Entonces muchas veces la persona no lo entiende y se siente confrontado porque no entiende que es un proceso. El Eterno le está llamando a tener un proceso de restauración. Quiere restaurar áreas de tu vida, quiere restaurar relaciones, quiere restaurar tu esencia como persona. Entonces recuerden algo, la mente reprobada siempre se va a ofender o la mente reprobada siempre va a aceptar lo malo. Por eso es que no puede vivir cerca del Adón, por eso es que no puede vivir en intimidad con el Adón. Recuerda, todo Romanos habla de la mente reprobada y habla de aquellos que hemos participado de la salvación. Cuáles son las características de un carácter que el Eterno expone en su mente, cuáles son las características. Entonces, ¿qué uno ve ahí? Uno ve que el Eterno expone esas cosas para que para transformar tu carácter, tu manera de hacer las cosas. Y ahí el mundo no lo entiende. ¿Por qué? Porque no actuamos como el mundo. O sea, la persona no se maneja de la misma forma que el mundo. Entonces, le dejo por aquí este video y espero que le edifique mucho su vida. Mil bendiciones por aquí.